Hola amigos, amigas de 724 Noticias. Pues es un privilegio, un placer seguir aquí en Sintermex, en el Congreso Internacional de las Familias, pero principalmente aquí con un gran amigo, un pastor a ras de suelo, un pastor que nos ha acompañado durante los últimos años a esta casa editorial, que es Monseñor Alfonso Cortés Contreras. Él es arzobispo emérito de León, aunque obviamente es de aquí, de la Sultana del Norte, y es además el titular responsable de la dimensión de cultura y educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y obviamente estamos muy agradecidos de tener su compañía aquí en esta casa de 724. Monseñor Alfonso, pues además de agradecerle la oportunidad, ¿cómo ha visto primero este Congreso? Ya ha estado acompañando en otras ediciones este Congreso, pero aquí en Monterrey, ¿cómo lo ha visto? ¿Cuál ha sido hasta este momento su experiencia? Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Yo estoy muy gratamente contento de ver esta experiencia, ver a jóvenes, ver a matrimonios, ver a comunidades de organizaciones en favor de la familia. Y creo que ese es un signo de una narración, de un pensamiento comunitario, de una, pues de una valoración también de la familia muy digna. Sí. Y creo que digna por lo que he escuchado de cómo se hace una definición de la familia correcta, correcta con criterios que van no solamente a ver el rostro superficial de la familia, sino cuando se habla de la familia, se habla con criterios de verdad, del bien y también de lo que decían ayer, de la belleza de la familia. Sin duda, Monseñor Alfonso ha acompañado obviamente al episcopado mexicano desde la dimensión de educación y cultura en un desafío sumamente arduo que es acompañar a la persona humana en medio de la emergencia antropológica, en medio de las grandes crisis que vivimos. Ayer uno de los presentadores compartía que una de las grandes necesidades de nuestra sociedad actual es resolver el tema de la crisis de identidad, de la crisis del ser humano, de la crisis incluso de la identidad familiar. Obviamente la dimensión episcopal de cultura y educación ha abordado esto de muchas maneras, a través de documentos, servicios, proyectos, programas. Monseñor Alfonso, cuéntenos un poco la perspectiva que los pastores mexicanos, los obispos católicos, quieren ayudar a las familias de esta sociedad, de este tiempo concreto, a poder afrontar esta crisis antropológica, a poder resolver estas crisis de identidad. ¿Cómo nos han ayudado o cómo han querido los obispos mexicanos ayudarnos a navegar en estos tiempos tan convulsos? Creo que una de las aportaciones más ricas de la iglesia es tener un concepto claro de la persona humana Ujú. y también de la familia en relación. Para el ser humano, la familia es la tierra donde crece integralmente. El ser humano, el ser humano, todos, el hombre, varón y la mujer, en la familia la aprende y vive cuatro relaciones fundamentales. Ok. La experiencia de ser hermano, de donde que es la base de la amistad. El ser humano necesita un tú para relacionarse, y de ahí es donde aprende el a darse como persona. Ningún ser humano no puede vivir sin un amigo, sin un hermano.
La segunda experiencia fundamental que el ser humano aprende en la familia es a ser hijo. Claro, claro. Esa relación, esa conciencia de que he recibido la vida, Sí. esa relación de obediencia y de madurez. El venerar a los padres es hacerse honor a sí mismo, con una dignidad profunda. También se tiene la experiencia de la paternidad y de la maternidad. Sin duda. El ser humano llega a la plenitud en esas dos experiencias que la vive en la familia. Y no es solamente un hecho físico, el sacerdote también se le llama padre, y es una relación de dar la vida. Y una cuarta experiencia profunda es la del matrimonio, la nupcialidad de sus padres. Son como cuatro rostros del ser humano donde se sienta su madurez, su identidad. Y cuando el ser humano tiene una vivencia sana de ese, crece profundamente como un árbol frondoso. Cuando le falta esas experiencias o son dolorosas, es entonces cuando empieza el sufrimiento. Uy, pues qué relevante justamente esta perspectiva de mirar al ser humano como esta integralidad de relaciones, porque de repente podemos llegar a creer que el ser humano necesita solamente cosas materiales para poder tener una plenitud de vida. Pero lo inmaterial, las relaciones, esta identidad es parte esencial también de la realización del ser humano. Hay de repente una crítica que la iglesia o los católicos recibimos parece que pensamos solamente en cosas etéreas, pero la teología se hace también a ras de suelo, se hace con los rostros de las familias. Nos platicaba un poco hace rato de cómo estas experiencias en estos lugares pues nos orillan a pensar, obviamente a los pastores, a los laicos, a los matrimonios, nos obligan a pensar un poco en aterrizar en los rostros el mejor ejercicio de la transmisión de la fe, de la transmisión de valores y de la construcción de la familia y la construcción de la identidad humana. Para usted, Monseñor Alfonso, ¿de qué manera siente que para los propios católicos este tipo de ejercicios de compartir experiencias, conocimientos, saberes, eh, cómo pueden ayudar a poder crecer mejor como persona, como creyente y como familia? A mí en alguna ocasión en reuniones con rectores de universidades, maestros, padres de familia en las escuelas, me han preguntado, señor arzobispo, ¿cómo se educa a un hijo? Claro. Y yo he respondido, pues haciendo también una reflexión, pero de una forma muy sencilla. Es reconocer su nombre, llamarle hijo. Sí. Ese reconocimiento del hijo, ese reconocimiento de esa relación vital profunda, es una creación. Los padres alimentan a sus hijos. El hijo cuando reconoce a sus padres y en ese movimiento de relación vital es donde se da la vida, Sin duda. donde reconozco que él es mi hijo. Eso, el llamarle por su nombre, y eso la iglesia siempre lo ha promovido, siempre lo ha respetado. Monseñor Alfonso ha trabajado en los últimos años en varios proyectos desde la dimensión de educación y cultura. Hay dos que quiero destacar muy importantes. El tema del, del pacto educativo global que convoca el Papa Francisco y que se ha traducido en diferentes servicios que la Iglesia ha dado a la Iglesia mexicana, pero particularmente uno que tiene que ver con los talleres para padres de familia, que comenzaron en el 2014, pero en el 2023 tuvo un giro importante, ahora se llaman nuevos talleres para padres de familia,
orientados justamente a auxiliar a las personas a esta parte que nos comentaba de la educación, del acompañamiento, etcétera. Y hay otro proyecto que también me gustaría que nos compartiéramos, señor, que tiene que ver con el compendio del gran magisterio que los pontífices, los obispos latinoamericanos, mexicanos y españoles han dado a esta dimensión de la cultura y la educación. Platíquenos un poco de estas dos dimensiones, de estos dos proyectos grandes, de los talleres para padres de familia que promueve la dimensión y también de este gran compendio del magisterio en materia de cultura, educación, universidad, deporte, escuela, etcétera. Desde su santidad Benedicto XVI se comenzó a poner en la mesa de la iglesia, de los pastores, de los fieles cristianos, la educación como una emergencia. La gran aportación del Papa Francisco con ese proyecto de formar una relación universal para educar con, con esperanza, con amor. Y este mismo proyecto de los nuevos talleres para padres de familia, pues no tienen la misma finalidad, formar comunidades educativas, formar personas en relación, formar personas que tengan identidad, pero al mismo tiempo que tengan esa capacidad de apertura a esta nueva cultura universal, generar una cultura fraterna, una cultura en relación. Y creo que esa es una de las mejores aportaciones que ha hecho la Iglesia y que hace la Iglesia con estos documentos y estas experiencias. Una educación en relación, una educación en el diálogo, en la identidad. El Papa Francisco comentaba que para abordar la educación no teníamos que limitar la perspectiva a los centros educativos formales, sino que todos educamos, la familia educa, las empresas educan, los espacios intermedios de la sociedad, los medios de comunicación participamos también de este proceso educativo, las iglesias, sin duda alguna. Monseñor Alfonso, y para terminar y agradecerle evidentemente su tiempo en este espacio, ¿qué quisiera compartirles a todos los que nos siguen en 724 Noticias aquí en este Congreso del CIFAM? Compartirles sobre la actitud de la iglesia, la actitud de los pastores ante la necesidad de que las familias se sientan acompañadas en este proceso educativo tan complejo. En primer lugar, quiero recordar algo muy bello que el Papa Francisco le gustaba de vez en cuando decir, que para educar a un niño se necesita toda la aldea. O sea, todos debemos educar. Y también en esto creo yo que por ejemplo, yo estoy convencido que las parroquias deben ser más educadoras, que los lugares de trabajo deben educar más, en el sentido en el sentido que tiene la educación de hacer que el ser humano viva en un ambiente ecológico donde pueda sacar, desarrollar sus virtudes, sus dones que tiene internamente. Y yo pienso que las parroquias deben ser lugares educadores, transformadores de la persona humana. Sí. Muy bien, pues agradeciéndole nuevamente, Monseñor Alfonso Cortés Contreras, arzobispo emérito de León, Guanajuato, titular de la Dimensión de Cultura y Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, obviamente también amigo de la casa. Monseñor Alfonso, muchísimas gracias. Continúen, amigos, aquí en las transmisiones de 724 Noticias. Todavía queda buen tramo de Congreso. Acompáñenos en las transmisiones especiales. Seguimos en vivo.